Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. De madrugada, Cámara de Representantes aprobará reforma tributaria. Sin acuerdo termina nueva mesa de negociación de salario mínimo. Gobierno propone el 5.2%. Fallo de condena de la Corte califica de delincuente al exmagistrado Jorge Pretel. Incautan 10 bienes al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. 2 estudiantes heridos por nuevas protestas en el norte de Bogotá. Desde ampliar el cuerpo de policías hasta el uso de nuevas armas no letales en el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana. Todo listo para la inauguración del Puente Pumarejo en Barranquilla. La obra costó más de 800.000 millones de pesos. Tiroteo en Moscú, 1 muerto y 5 heridos. Chile aprueba mecanismo de plebiscito para nueva constitución. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. A las 12:05 de la madrugada de este viernes empezará en la Cámara de Representantes la discusión del último bloque de artículos de la reforma tributaria. Después de su aprobación, el proyecto de ley pasará a conciliación con el Senado. Wilson Moreno en la Cámara de Representantes. Buenas noches, Wilson. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora para esa sesión? Buenas noches, la saludo nuevamente desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Como observan ustedes, al fondo, curules vacías mientras los parlamentarios se encuentran en sus respectivas oficinas a la espera del reinicio de esta sesión extraordinaria a partir de las 12:05 de la madrugada de este viernes. En primera instancia se votarán los 16 artículos que restan de esta reforma tributaria y posteriormente los artículos que fueron votados en la plenaria del Senado, todo para que no haya conciliación de esta reforma tributaria que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2020. Estaremos muy atentos de lo que suceda en esta discusión desde el Congreso de la República. Wilson Moreno, CMI La Noticia. Wilson, gracias. Y terminó sin acuerdo otra reunión de la Mesa Nacional de Concertación Salarial. El gobierno propone un aumento del salario mínimo para el 2020 de 5,2%. Con la cifra presentada por la ministra de Trabajo ante la Comisión de Concertación, las propuestas para el incremento del salario mínimo, que actualmente está en 828.116 pesos, quedan con el subsidio de transporte. Por el lado del gobierno, 973.256 pesos con un alza del 5.2%. Los empresarios ofrecen 971.405 pesos con un reajuste del 5%. Y los trabajadores piden un mínimo de 1 millón, que significa un aumento del 8.1%. Nosotros estamos hoy en un 5.2, el gobierno, pero también estamos dispuestos a hablar. Es que mientras que no haya respuesta del otro lado es muy difícil. Ante la falta de acuerdo, las partes realizarán unas mesas de trabajo en procura de algún acercamiento. Si es concertado, eso es lo que muestra va a ser las voluntades de muchos actores en donde podamos verdaderamente nosotros en este momento decir, estamos de acuerdo, vamos a trabajar todos por lo mismo, vamos a favorecer a las familias colombianas y vamos a cuidar el empleo. No pueden ser simplemente una rigidez pensando en un salario del 8.1% de incremento, sin tener en cuenta las otras realidades que hacen parte de esta conversación. Cualquier cifra que esté por debajo del 1 millón de pesos nosotros no la vemos bien. Y entre más suban ellos un poquito, más michicatos se van a ver. El plazo para lograr una cifra concertada vence el lunes 30 de diciembre. De lo contrario, el nuevo salario mínimo será fijado mediante decreto. Hace un año, el incremento fue concertado del 6%. Un comportamiento delictivo, calificó la Corte en su fallo de condena las acciones del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel por el delito de concusión. La sala de juzgamiento lo encontró responsable de exigir 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco para favorecer en el trámite de tutela a la firma Fidupetrol. Según la Corte, existen pruebas que demuestran que sí se hizo la exigencia de dinero. No se genera duda de que la solicitud fue indicativa de la pretensión del funcionario de poner en venta su propia función. Señala la Corte que intentó disfrazar el pedido de dinero diciendo que era para un regalo. Se trata de una habilidosa forma de actuar para mantener a la sombra su repudiable comportamiento delictivo. Agregó que nada justifica su indebido proceder. Ha defraudado todas esas expectativas que deben estar presentes en el actuar de quienes ostentan la calidad de servidores públicos. En un trino, Jorge Pretel dijo que demostrará su inocencia. La noticia me ha dado muy duro. Gracias a Dios seguiré luchando en libertad. No esperé esta sentencia de quien, opuesto a mis convicciones, se decía ahora un juez imperturbable. Menos aún habiendo absuelto hace días al ex senador Olano con una sentencia estructurada. Seré absuelto. Por ahora, el ex magistrado continuará en libertad.
Por supuestas irregularidades cometidas cuando fue alcalde de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro. La Sala de Instrucción indaga si el exmandatario incurrió en un delito al expedir un decreto para rebajar la tarifa del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Que está escandalizando en este momento. Y la Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 10 bienes valorados en 3.500 millones de pesos que estaban a nombre del extraditado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Moreno actualmente paga una condena de 4 años de prisión en Estados Unidos por recibir $10.000 del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Y en Colombia aún tiene varios procesos pendientes por presuntamente conformar una red de corrupción en la justicia. Ampliar el cuerpo de policía e implementar el uso de armas no letales son algunas de las medidas que estarán en el nuevo plan de seguridad ciudadana que presentará el presidente Duque mañana viernes en Medellín. CMI conoció detalles de los cambios que tendría la Policía Nacional bajo la nueva política de seguridad ciudadana. Penalización por porte de armas. El gobierno afirma que las armas no son un derecho, por lo que se intensificarían los operativos y la persecución a colombianos con tenencia ilegal de armas. Desmonte de la policía de tránsito. Actualmente en la capital del país hay 1.701 policías de tránsito y transporte bajo el modelo del convenio con la Alcaldía Mayor. El gobierno desmontaría este esquema para que esos uniformados se encarguen específicamente de la seguridad en las calles. Estaría entonces a cargo de alcaldes y gobernadores la aplicación de los denominados agentes de tránsito. La policía de tránsito y transporte estaría a cargo solamente de las vías nacionales. Ampliación de cárceles del país. Ante las múltiples denuncias por hacinamiento en cárceles se buscaría la ampliación de los centros de reclusión. También se llevaría a cabo convenios con alcaldías para la construcción de nuevos centros penitenciarios. Más hombres del SMAT. La fuerza disponible del SMAT se duplicaría con el fin de controlar a nivel nacional cualquier emergencia para no trasladar de una ciudad a otra a los uniformados. 2 estudiantes resultaron heridos durante nuevos disturbios en cercanías a la Universidad Pedagógica en Bogotá. La confrontación entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT se extendió por varias horas. Varios estudiantes resultaron heridos en medio de los disturbios registrados este jueves en Bogotá. Miguel Linares fue uno de los más graves. Con una herida en el ojo izquierdo fue trasladado a un centro asistencial. Otra estudiante identificada como Natalia Moreno terminó con una herida en una pierna. Los disturbios empezaron sobre las 5 de la tarde cuando un grupo de manifestantes impidió el paso a los vehículos sobre la carrera séptima con calle 72, lo que generó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios que con gases y bombas aturdidoras desbloqueó la vía. Minutos más tarde, la confrontación se trasladó a la Universidad Pedagógica. La calle 72 estuvo cerrada por más de 4 horas. Sobre las 8 de la noche se recuperó la movilidad. Condenas de más de 15 años de prisión enfrentarían los 6 integrantes de una red de tráfico de niños que fue desarticulada en un operativo adelantado por la policía y la fiscalía. Las 6 personas integraban una red de tráfico de personas que llevaban niñas indígenas a Ecuador para inducirlas a la prostitución. Ofreciéndoles trabajo mediante una agencia de modelaje y finalmente para ser explotadas sexualmente. Las menores eran llevadas a hoteles y residencias donde adultos le pagaban a los cabecillas por los servicios sexuales. Es normalita nomás y tiene que va a cumplir 14 años, pues ya hablé con ella personalmente, es bonita. Bueno, no va a tener ningún problema, ¿cierto? No, para nada. A este señalado cabecilla se establece que él mismo cobraba entre 60.000 y 200.000 pesos por cada servicio sexual de estas menores de edad. Lo que este año llevamos, 2019, llevamos más de 3.200 capturas por este tipo de delitos, lo que es explotación sexual, acceso carnal violento, acceso sexual abusivo con menor de 14 años. Los detenidos responderán por 4 delitos como concierto para delinquir y trata de personas. Desarticularon 3 bandas delincuenciales dedicadas a la falsificación de documentos para obtener licencias de conducción. La banda utilizaba una mano artificial para duplicar huellas. 41 personas fueron capturadas. Los espurios, los mecanógrafos y obicuos eran las 3 bandas delincuenciales quienes usaban manos artesanales y de fragmento de huellas utilizadas para la expedición de documentos ante los organismos de tránsito. Son 41 personas capturadas por el delito de concierto para delinquir, de igual manera acceso abusivo al sistema informático, fraude procesal y de igual manera uso de documento público falso. Varias escuelas de enseñanza estarían implicadas y serían colaboradoras de estas bandas delincuenciales. Encontramos que centros de enseñanzas de Girardot,
de Pereira, de Bogotá inclusive, estaban incumpliendo con los requisitos. En los operativos se realizaron varios allanamientos y se logró el hallazgo de 1.030 licencias de conducción. Ellos de una forma artesanal le ubicaban, tomaban la decadactilar de las personas y luego las calentaban antes de ubicarla en el sistema para que la huella efectivamente subiese al RUN, a los diferentes sistemas donde certifica que ellos sí recibieron la capacitación personal. Estas 41 personas que fueron capturadas delinquían en municipios como Fusagasugá, Girardot y El Espinal. Este viernes será inaugurado por el presidente Iván Duque el puente de Pumarejo en Barranquilla. La obra tuvo un valor de 800.000 millones de pesos. Esta inmensa mole de 3.2 kilómetros de largo, incluyendo los ramales de acceso, tardó 4 años en ser construida. De 38 metros de ancho, el nuevo puente Pumarejo tendrá 2 calzadas, con 3 carriles en cada sentido, área peatonal, carril para motociclistas y ciclovía. De su extensión, 380 metros, son un área atirantada. Esta megaestructura está preparada para los próximos 100 años. Es un puente de 3.2 kilómetros de longitud con 38 metros de ancho y de un gálibo de 45 metros versus el gálibo anterior que era solo de 14 metros. 800.000 millones de pesos invirtió el gobierno nacional en esta obra que para su fortaleza tiene un refuerzo de 33.000 toneladas de acero. Es el puente atirantado más ancho de Latinoamérica. Sus dimensiones pues realmente son impresionantes y es la nueva postal de Barranquilla. Quienes serán a partir de mañana sus usuarios tienen la mejor impresión de la obra. Está buena, gracias a Dios. Venimos desde Bogotá, no pensábamos encontrarnos con una obra tan buena y tan bonita. Gracias por tener en cuenta a los ciclistas. En la construcción del nuevo puente Pumarejo trabajaron 5.600 personas. Que ir por allá. Millonarias multas a empresas que desfalcaron al PAE, Programa de Alimentación Escolar, impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. La sanción impuesta por el ente de supervisión se dio sobre 6 empresas y 5 personas naturales que tendrán que pagar una multa de 2.400 millones de pesos por conducta anticompetitiva en uno de los procesos licitatorios del Programa de Alimentación Escolar. De acuerdo con la investigación, se acordaron precios por parte de las compañías, afectando el presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Pusieron de acuerdo para presentar observaciones en un proceso licitatorio, después declarar desierto un proceso y por esa vía incrementar los precios. La superintendencia hace un llamado a los entes territoriales a ser más rigurosos en los procesos de licitación. Pero no hacemos nada si las secretarías de educación no hacen estudios de mercados más juiciosos y mejores filtros en sus procesos de contratación pública. Sobre la decisión cabe recursos de reposición.